Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica García Rojas y les voy a presentar qué son las gráficas de control. A continuación les daré una breve introducción. Las gráficas de control son herramientas muy efectivas para mantener el control estadístico de un proceso, utilizadas también para estimar parámetros y analizar capacidad del proceso. Para usar una gráfica de control se debe especificar un tamaño de muestra, la frecuencia del muestreo y los límites de control. A la selección de estos parámetros se le conoce como el diseño de gráfica de control. Las gráficas de control se pueden diseñar con criterios estadísticos económicos. El principal objetivo de estos estudios es determinar los parámetros óptimos de diseño. Estos parámetros son el tamaño de muestra, la longitud de intervalo de muestreo y los coeficientes de los límites de control, de tal manera que los costos involucrados en el diseño sean minimizados. Estos diseños estadístico-económicos se pueden agrupar en 4 categorías. 1. Costo de muestreo y prueba. 2. Costos asociados con la investigación y reparación o corrección de cualquier asignable encontrado. 3. Costos asociados con la producción de artículos defectuosos. 4. Costos por falsa alarma. En definición, los gráficos de control es una de las herramientas de análisis y solución de problemas. La gráfica de control es un diagrama que muestra los valores producto de la medición de una característica de calidad, ubicados en una serie cronológica. En él establecemos una línea central o valor nominal, que suele ser objeto del proceso o el promedio histórico, junto a uno o más límites de control, tanto superior como inferior, usados para determinar cuándo es necesario analizar su eventualidad. Veamos algunos términos antes de conocer los tipos de gráfica que hay. La causa asignable. Si consigues hallar una causa concreta o que ocasione una variación excesiva y obedece a una situación específica, hablamos de una causa asignable. Es el tipo de causa que podemos corregir, por ejemplo, la capacitación del trabajador o la falta de ajuste de una máquina. Causa aleatoria. Cuando no consigues hallar una explicación concreta de una variación que fue ocasionada por el evento sin importar que volverá a repetirse. También suele llamar variaciones naturales o causas naturales. Este tipo de causa se presenta en la vida misma, fortuita. Ejemplos de la curva de aprendizaje del trabajador y el cierre inesperado del software. El límite superior de control es el valor más grande aceptado en el proceso. El límite inferior de control es el opuesto al superior, es decir, el valor más pequeño. Y el límite central de control son las siglas LCC, es la línea central del gráfico. Entre más cerca estén los puntos de la línea, más estable es el proceso. Ahorita les presento una gráfica donde se muestran los puntos fuera de control, el límite de control superior, el límite de control central y el límite de control inferior. Estos puntos determinan cuándo analizar una eventualidad. Los tipos de control que hay es característica de calidad a medir, determina el tipo de diagrama de control. Inicialmente encontraremos 2 clasificaciones. Gráfica de overline. ¿Qué tanto se están alejando las mediciones de la tendencia central? Que en este caso es la medida o promedio. Por ejemplo, un trabajador o nuevos instrumentos de trabajo harán que las mediciones se alejen más de la línea central. La gráfica R. ¿Qué tanta ganancia o pérdida de uniformidad hay en la dispersión de un proceso dentro de una muestra? El rango que resta valor más grande con el valor más pequeño es una muestra, lo que nos permite determinar la variabilidad. El valor resultante es plasmado en un gráfico de control para ser comparado con el rango de otra serie de muestras. ¿Cómo hacer un gráfico de control paso a paso? Paso 1. Antes que nada, determina cuál es el proceso a trabajar y cuál es la característica de calidad que vas a medir. Por ejemplo, longitud,
número de defectos o volumen. Paso 2. Ahora que tienes el tipo de datos a recolectar, define el tipo de gráfico de control a usar basándote en lo explicado anteriormente. Paso 3. Determina el tiempo en el que estarás capturando los datos y define con base en qué tipo de gráfico vas a trazar cuestiones como la cantidad de muestras a considerar y el tamaño de cada una. Paso 4. Recopila todos los datos. 5. Determina la línea central y el límite de control superior e inferior. 6. Representa los datos de la gráfica. 7. Analiza el resultado e interpreta el gráfico. Te voy a mostrar un ejemplo de diagrama de control. Vamos a imaginar una empresa que produce escritorios, por ejemplo, Mesfir. Ellos quieren monitorear el número de defectos en sus mesas, incluyendo el 99.73% de la variación aleatoria del proceso, por lo que van a revisar de forma la mesa, la estabilidad de la pintura y que estén en óptimas condiciones. ¿Cómo lo harán? Primero, paso 1. Se va a contar el número de defectos encontrados en las mesas por lote. Los lotes pueden variar levemente de tamaño, es decir, puede haber pequeñas variaciones en el número de mesas que compone un lote de producción. 2. Se va a trabajar lotes que pueden tener diferente tamaño y se va a controlar el porcentaje de defectos encontrados por lote. Razón por la cual vamos a trabajar con una gráfica de control por artículos tipo P. 3. Los datos se van a capturar durante 10 días de producción. Se va a considerar 20 muestras o 20 lotes. El tamaño de cada lote lo tienes en el paso 4. 4. Paso 4. Estos son los datos recopilados a la fracción defectuosa. Es el resultado de dividir el número de errores por el tamaño del lote. Aquí se muestra la imagen. En esta gráfica podemos observar que tenemos un lote, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Posteriormente tenemos el número de escritorios por lote, 94, 92, 91, este va variando. El número de errores se muestra a continuación. El número de errores en el lote 1 con número de escritorios 94 representa la fracción defectuosa, el punto 032. El número 2, lote número 2 con el número de escritorio por lote que son 92, número de errores 4 y representa la fracción defectuosa en 0.043. Posteriormente te voy a mostrar ya la gráfica con estos datos. Porcentaje de errores por lote. Aquí vamos a ver del lado izquierdo que tenemos la fracción defectuosa. Aquí viene el porcentaje. En la parte inferior tenemos el número de lotes. Y en esta gráfica podemos ver cómo se está comportando el porcentaje de lotes de la fabricación de las mesas. Es así como se determina la variación y poder tomar diferentes decisiones. En conclusión, el desarrollo de los conceptos y ejemplos se puede observar el enorme potencial que posee la utilización del control estadístico y herramienta destinada a un mejor control. Una forma más eficaz de tomar decisiones en cuanto a ajustes, un método muy eficiente de fijar metas al verificar el comportamiento de los procesos. Los gráficos de control se representan a fin de supervisar el manejo de procesos variables mediante recopilación de datos, análisis, optimización de unidades, plantas, la planificación de mantenimiento, control de calidad de inventarios. Al presentar estos gráficos y los pasos para su elaboración, se destaca la interpretación de variables cualitativas que toman valores numéricos. Dichos gráficos nos sirven como herramienta para detectar variabilidad, consistencia, control y mejora de los procesos al describir fracciones defectuosas mediante gráficos P, NP y C, y que se representan al analizar un número de unidades de un colectivo. También son útiles para controlar tendencias y la estabilidad de un proceso analítico. Me dio gusto haberles podido mostrar cuáles son las gráficas de control. Se muestra por último la biografía de los